Hola, mi nombre es Sebastián Huesca Pérez y me tocó exponer sobre la magnetización de los materiales. Materiales. Bueno, como ya sabemos, cualquier material se compone de átomos. Cada átomo consta a su vez de electrones que describen órbitas alrededor de un núcleo positivo central, al mismo tiempo que rotan en torno a su propio eje. Al girar alrededor del núcleo y de su propio eje, los electrones producen un campo magnético interno. Estos dos movimientos de los electrones producen campos magnéticos internos similares al producido por la espiral de corriente. Y bien, aquí vemos una pequeña imagen de cómo está desglosado. Está el átomo del electrón y el núcleo que va en la parte central. Bien, aquí se puede apreciar la figura 8.10, donde en el inciso A se muestra el electrón en órbita alrededor del núcleo y se muestra cómo va girando. Y el inciso B, el giro de un electrón en su propio eje. Al igual la figura de abajo, que es una espiral circular de corriente equivalente al movimiento del electrón. De no aplicarse al material un campo B externo, la suma de las diversas M es igual a 0, a causa de la orientación aleatoria. En cambio, cuando se aplica un campo B externo, los momentos de los electrones se alinean en mayor o menor medida con B, de modo que el momento magnético neto no es de 0. Y bien se observa la figura de abajo, donde el momento magnético dipolar en un volumen, delta B, en el inciso A se nota antes de aplicar y en el inciso B después de aplicar. La B. Magnetización. La magnetización en amperes metro es el momento magnético dipolar por unidad de volumen. Si hay n átomos en un volumen dado delta B y el átomo de orden K posee un momento magnético mK. Y abajo tenemos la fórmula. Bien, este es un problema. Así es como se va desglosando con ecuaciones, sustituciones. Y bueno, al final nos queda la figura 8.30, donde J subíndice B es la densidad de corriente volumétrica latente o densidad de corriente volumétrica de magnetización. K subíndice B es la densidad de corriente superficial latente en amperes por metro. Y A subíndice N un vector unitario normal a la superficie. Como podemos ver, la figura 8.29, la ecuación 8.29, indica que el potencial de un cuerpo magnético se debe a una densidad de corriente volumétrica J subíndice B en todo el cuerpo y una densidad de corriente superficial K subíndice B en la superficie del cuerpo. En el vacío, M es igual a 0, de lo que se obtiene la siguiente fórmula, donde J subíndice F es la densidad de corriente volumétrica libre en un medio material, como resultado de lo cual B cambia a la siguiente fórmula. La relación expresada en la ecuación 8.33, que es la anteriormente mencionada, es válida para todos los materiales, ya sean lineales o no. Los conceptos de linealidad, isotropía y homogeneidad con referencia a los medios dieléctricos también son aplicables a los medios magnéticos. Y nos da la siguiente fórmula, donde X subíndice M es una cantidad adimensional llamada susceptibilidad magnética del medio, en mayor o menor medida. Esta es un valor del grado de susceptibilidad del material a un campo magnético. Ahora hablaremos de la clasificación de los materiales magnéticos. Tenemos en primera el diamagnetismo, el cual es una propiedad de los materiales que consiste en ser repelido por los imanes. Este fenómeno fue descubierto por Faraday en 1845, cuando notó que un trozo de bismuto era repelido por un polo cualquiera de un imán, lo que indicaba que el campo externo del imán induce un dipolo magnético en el bismuto de un sentido opuesto. Algunos materiales diamagnéticos
son el bismuto metálico, hidrógeno, helio y los demás gases nobles, así como el cloruro de sodio, el cobre, el oro, el silicio, el germanio, el grafito y el azufre. Como una nota adicional, no todos los materiales citados tienen número par de electrones. Una aplicación interesante que le encontramos al diamagnetismo es que tiene uno que se llama magnetoencefalografía, o sea que detecta la débil magnetización que produce el cerebro. Pero por ahora nos concentraremos en la clasificación de los materiales. Ahora hablaremos del paramagnetismo, que cuál es la propiedad de los materiales por la que se magnetizan en la misma dirección que un campo magnético aplicado. Esto quiere decir que estos son atraídos por los imanes. Si se retira el campo magnético, las propiedades magnéticas desaparecen. No se pueden magnetizar permanentemente, no pueden atraer a otro material paramagnético y los momentos magnéticos espines u orbitales se alinean paralelamente al campo magnético. Y si no existe un campo magnético externo, los momentos estarían alineados al azar. Algunos materiales paramagnéticos son el aire, el aluminio, el magnesio, el titanio y el wolframio, así como el óxido de hierro y el paladio. Ahora hablaremos de los materiales ferromagnéticos. Es la propiedad de algunos materiales que hace que resulten intensamente imantados cuando se sitúan en un campo magnético y conserven parte de su imantación cuando desaparece dicho campo. Los materiales ferromagnéticos compuestos de hierro y sus aleaciones con cobalto, tungsteno, níquel, aluminio y otros metales son los materiales magnéticos más comunes y se utilizan para el diseño y constitución de núcleos de los transformadores y máquinas eléctricas. En la tabla se pueden apreciar dichos materiales, así como su temperatura de Curie. Esta temperatura es la temperatura máxima a la cual los materiales ferromagnéticos tienden a ser imantados. Después de esta temperatura pierden su magnetización. Buenas tardes, mi nombre es Fred Ramón Cristian Derian Eleuterio y yo les voy a hablar sobre los circuitos magnéticos. El circuito magnético, como su nombre lo indica, es una trayectoria cerrada en la que se encuentra confinado un flujo magnético. Es un medio o está formado por un conjunto de medios donde se localiza un flujo magnético cerrado. El circuito magnético elemental, semejante al eléctrico, está compuesto de 1. Un medio donde circula el flujo producido por una fuerza magnetomotriz. Este medio recibe el nombre de reluctancia o R, cantidad que se puede definir como la oposición que presentan los materiales a la circulación del flujo magnético en su interior. Su unidad de medición es el ampere sobre el Wetner y corresponde en el circuito eléctrico con la resistencia. 2. Una fuerza magnetomotriz FMM, productora del flujo magnético en la reluctancia. Esta, esta corresponde en el circuito eléctrico con la fuerza electromotriz FEN, es decir, causa el flujo magnético y tiene como unidad al ampere o ampere vuelta. 3. El flujo magnético en el interior de una reluctancia que aparece cuando se aplica a esta una fuerza magnetomotriz. En el circuito eléctrico corresponde con la corriente eléctrica y su unidad es el Wepper. Estos circuitos magnéticos pueden ser homogéneos, una sola sustancia, sección uniforme y sometido a igual inducción en todo su recorrido, o heterogéneos, varias sustancias distintas, secciones o inducciones o coincidencia de estas condiciones. Estos pueden tener o no entre hierros. Ejemplo 1. Utilizando la característica inducción magnética, campo magnético o B-H del material, ya sea del gráfico correspondiente o de una tabla de valores, calcular el flujo phi del circuito magnético de la siguiente figura. Tenemos como datos que la intensidad es de 2,5 amperes, la sección transversal es de 4 centímetros cuadrados y el número de vueltas es de 30. También tenemos que la longitud del circuito es de 20 centímetros.
Solución. Planteando la ley de Kirchhoff para circuitos magnéticos se tiene lo siguiente. El número de vueltas por la intensidad es igual a 30 por 2,5 amperes y esto nos da igual a 75 amperes vuelta o 75 fuerza magnetomotriz, que esto es igual al campo eléctrico por longitud. Con el objeto de construir un gráfico phi-fuerza magnetomotriz, se confecciona una tabla a partir de la curva inducción magnética campo magnético del material. Calculando phi es igual a el flujo magnético por la conductancia y fuerza magnetomotriz igual al flujo magnético por la longitud del circuito. Y de aquí el gráfico mencionado. Para el flujo magnético por la longitud del circuito, que es igual a 75 amperes vuelta, calculado, y a partir del gráfico se puede determinar el valor aproximado de flujo phi, que es igual a 46 por 10 a la menos 5 Weber. De la misma forma, se puede determinar dicho valor a partir de la tabla por interpolación lineal, observando que el mismo debe encontrarse entre 45 por 10 a la menos 5 Weber y 50 por 10 a la menos 5 Weber, resultando en phi igual a 45,8 por 10 a la menos 5 Weber.